Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 9 de octubre de 2024 y esto es La Contracrónica. Hace un año comenzaron los bombardeos sobre la Franja de Gaza. A esos primeros ataques, realizados con artillería y desde aviones de la Fuerza Aérea Israelí, le sucedió la invasión terrestre, que comenzó a finales de octubre. En principio se centraron en la capital, la ciudad de Gaza, por lo que las autoridades israelíes pidieron a la población civil que se trasladase al sur del río Abesor, para evitar ser víctima de los bombardeos, que eran muy intensos. Pero en ese momento la aviación israelí ya había comenzado a atacar desde el aire las ciudades del sur, a donde huían miles de gazatíes provenientes del norte. Para comienzos de diciembre, aproximadamente la mitad de la ciudad de Gaza y ciertas zonas de las ciudades de Han Yunis, Deir al-Balá y Rafah ya estaban en ruinas. Fue entonces cuando el ejército de Israel decidió avanzar hacia el sur con idea de alcanzar la frontera con Egipto, algo que consiguieron a principios de este verano, creando así el corredor de Filadelfia, un pasillo controlado por los israelíes para evitar que Hamás recibiese refuerzos desde el otro lado. Hoy buena parte de la franja está ocupada. Junto al de Filadelfia hay otro corredor, el de Netzarim, que separa la capital del resto del territorio. La devastación es ubicua. Se calcula que más de 200.000 viviendas han resultado destruidas, junto con aproximadamente el 70% de las carreteras. En el norte la situación es aún peor. Ahí en torno al 70% de los edificios están dañados o en ruinas. Según Oxfam, solo 17 de los 36 hospitales que había en Gaza antes de la guerra siguen operando de forma parcial y sometidos a la falta crónica de suministros, de fluido eléctrico, de agua y de comida. Distritos enteros han sido arrasados y son completamente inhabitables. Los campos de cultivo, que ya eran insuficientes para una población tan numerosa, están abandonados. Se estima que el 90% de la población se encuentra desplazada, es decir, casi 2 millones de personas que se apiñan en campamentos de tiendas improvisados, donde reciben ayuda de la ONU. Para el gobierno israelí no queda otro remedio. Quieren acabar con Hamás y consideran que este es el único modo de hacerlo. Aseguran haber tenido éxito en su empeño, ya que, según ellos, Hamás ha quedado tan debilitado que no puede funcionar como una fuerza organizada. Pero a la vista de que los combates prosiguen, las reservas de Hamás, las reservas humanas, no parecen tener fin. Eso obliga a los israelíes a volver sobre áreas ya despejadas, lo que ocasiona nuevas evacuaciones. El conflicto se alarga sine die y es un hecho que las tropas israelíes se han metido en un círculo vicioso del que les va a ser muy difícil salir. Entretanto, la guerra continúa y con ella la crisis humanitaria. El aspecto de la Franja de Gaza es muy distinto al que tenía hace un año. Fotografías tomadas por satélite y sobre el terreno dan fe de la devastación generalizada y de las difíciles condiciones de vida dentro de la franja. Gaza es un inmenso campo de batalla en el que 2 millones de personas tratan de sobrevivir diariamente. Pues bien, hoy en la Contracrónica vamos a realizar un recorrido gráfico y fotográfico sobre lo que era y lo que es la Franja de Gaza. Las fotografías y mapas que iremos viendo podéis encontrarlas en la zona de comunidad en el caso de que estéis escuchando este programa a través de iVoox o directamente en pantalla si lo estáis escuchando a través de YouTube. De forma excepcional voy a subir la versión de YouTube en una resolución mayor para que se puedan apreciar mejor los detalles. Tras un año de guerra entre Israel y Hamás, la Franja de Gaza está irreconocible. Buena parte de sus ciudades, sus pueblos, sus aldeas están en ruinas. La mayor parte de las escuelas, de los hospitales, están destruidos o severamente dañados. La mayor parte de los casos completamente inutilizables. En el campo la situación no es mejor. Los campos de cultivo, que están formados por pequeñas parcelas y olivares, recordemos que la Franja de Gaza es realmente pequeña, están arrasados y la mayor parte de la población se encuentra desplazada. La guerra, como bien sabemos, no ha terminado y, de hecho, por lo que sabemos, está lejos de terminar. Pero no cuesta adivinar que cuando haya que reconstruir, y en algún momento habrá que reconstruir Gaza, van a ser necesarios muchos años y miles de millones de euros, que necesariamente tendrán que venir del extranjero. Eso no se podrá acometer hasta que la guerra no termine. Y aun cuando termine, esto no estará exento de obstáculos. Uno de esos obstáculos es la negativa de los gobiernos de los estados árabes vecinos a contribuir con la financiación de la reconstrucción de Gaza a menos que Israel retire sus tropas y se comprometa a crear un estado palestino en Gaza y en Cisjordania.
Eso, como bien sabemos, no está en estos momentos en la agenda de Israel, pero tampoco está en la agenda de las principales organizaciones palestinas. Algunas, en el caso de Fatah concretamente, podría llegar a aceptar la creación de un Estado palestino, ya lo aceptó en su momento, en aquellos acuerdos de Oslo de hace 30 años, que conviva con Israel, que conviva pacíficamente con Israel. Pero después de unas negociaciones, evidentemente, negociaciones que no se han llevado a término y que no están ni planificadas, ni programadas, ni sobre la agenda de nadie. Lo más seguro, además, en el caso de que empezasen esas negociaciones, sería que se estancasen, como ya sucedió hace casi 25 años en estas cumbres de las que os hablaba el año pasado, la cumbre de Camp David en el año 2000 y la de Taba ya en el año 2001. En el aire queda, por lo tanto, la situación de Gaza, que si ya era mala, la situación en Gaza en septiembre del año pasado no era buena en absoluto, en estos momentos es abiertamente desesperada. El gobierno israelí es perfectamente consciente de la devastación que ha ocasionado esta guerra, algo que consideraban inevitable, habida cuenta de su objetivo de liquidar a Hamás. Eso no lo han conseguido, pero aseguran que Hamás está muy debilitado y que ya no puede operar, como os decía antes, como una fuerza organizada. Que jamás carezca de los medios y que carezca de la organización que tenía hace un año es obvio, no hace falta ni siquiera plantearlo porque los ataques han sido muy duros durante muchísimo tiempo y además han liquidado buena parte de sus comandantes. Bien, eso es una obviedad, que Hamás ya no es el Hamás que había en septiembre o a principios de octubre del año 2023, pero no ha desaparecido. Y no ha desaparecido porque siguen los combates. No tienen la intensidad que tenían hace un año, pero siguen los combates dentro de la Franja de Gaza. Sus milicianos se siguen reorganizando en distintas partes de la franja, obligando al ejército de Israel a mantener los ataques aéreos, también los ataques terrestres, las operaciones terrestres, en zonas que previamente habían sido despejadas. Emitir además con esto nuevas órdenes de evacuación para la población civil. En esos mismos lugares donde se reanudan los ataques, vuelve a producirse el mismo, de nuevo, es como el día de la marmota, un círculo, vuelve a producirse el mismo proceso que en algunos casos ha ocurrido varias veces. La aviación israelí aparece, bombardea, luego entran los soldados de tierra, empiezan a buscar a los terroristas por donde pueden, hay devastación, la devastación material la generan básicamente la artillería y los aviones, y luego hay un montón de muertos. La mayor parte de los muertos los están poniendo los palestinos, concretamente los de Gaza, como no podía ser de otro modo, enfrentándose con un ejército profesional y además muy bien preparado y entrenado, como es el caso del ejército israelí. Esto lo sabíamos desde el primer momento. Esta población civil, que es evacuada continuamente y llevada de un lado a otro, no tiene a dónde ir, porque a menudo su casa ha sido destruida, es decir, que aunque su zona haya quedado pacificada y pudiesen volver, no tienen a dónde volver. Y si no lo ha sido, pues no puede regresar a su ciudad de origen. La mayor parte de la población está viviendo en tiendas de campaña ubicadas en campamentos improvisados. Luego, respecto a las víctimas mortales, en esto, desde el principio del conflicto, no disponemos de datos debidamente auditados, pero es lo que hay. No tenemos otra cosa más que las fuentes palestinas, el Ministerio de Sanidad palestino, concretamente el de Gaza, aseguran que han muerto hasta la fecha unas 41.000 personas. Lo que no sabemos, entre otras cosas, porque esas mismas fuentes palestinas no lo especifican, es cuántas de esas víctimas de esas 41.000 víctimas, eran combatientes y cuántas eran civiles. Esto también es muy difícil de saber, lo comentaba aquí el lunes pasado. Este tipo de guerras híbridas, caso de la de Gaza, cuando se lían en Cisjordania es lo mismo, lo que pasó en Irak, por ejemplo, con la invasión estadounidense, es un problema a la hora de hacer la guerra, un problema sobre todo para los propios militares. ¿Por qué? Porque la misma persona, no hay una separación clara entre la población combatiente y la población civil. La misma persona que por la mañana es civil y está haciendo sus cosas con su mula o su vehículo y trabajando en un mercado, por ejemplo, por la tarde se echa un fusil al hombro y se pone a combatir. Ahí tendríamos un tipo que es medio civil, medio militar. Por lo tanto, si en el caso de que caiga, que sea una baja, hay que contabilizarla como baja civil o como baja militar.
Pues la verdad es que no queda muy claro. Lo que sí parece claro es que la cantidad de muertos ha sido elevada, los datos que tenemos son esos, pero ha tenido que ser necesariamente elevada por la cantidad de tiempo que lleva esta guerra, es ya un año, que es muchísimo, por el poco espacio que hay, por los problemas de suministros y de alimentación que tienen dentro, de cortes continuos del fluido eléctrico, de falta de agua potable, en fin, bombardeos, operaciones terrestres de un ejército tan profesional como el israelí. Tiene que haber una cantidad considerable de víctimas mortales. También parece claro que las reservas humanas de Hamás se antojan inagotables. No lo son, pero se antojan inagotables. Aunque eso sí, su disponibilidad de armas y de municiones es menor que hace unos meses, ya que la franja se encuentra completamente bloqueada por el ejército israelí. Recordemos al principio que todavía recibían, vía los túneles fronterizos, estaban recibiendo suministros desde Egipto. Bien, esto desde principios del verano ya no es posible, o si es posible es francamente difícil porque los israelíes abrieron un nuevo corredor, el corredor de Filadelfia. Lo que han hecho los israelíes es ir subdividiendo la franja en sectores y planean mantener el control de ciertas zonas por un periodo que por ahora es indefinido. No han puesto fecha en la que se van a marchar de allí, mientras persiguen con la intención de liquidar lo que queda de Hamás. Hay dos grandes corredores militarizados. Uno es este del que os hablaba hace un momento. Está en el sur de la franja, en la frontera con Egipto, el corredor de Filadelfia. Y el otro está al sur de la ciudad de Gaza, que la separa del resto de la franja. Este se llama Corredor de Netzarim. La ciudad de Gaza, que es la capital de la franja y que antes de la guerra era una ciudad muy poblada, tenía una población de unos 650.000 habitantes, es la que se encuentra con diferencia más devastada. Por debajo de Gaza hay otras tres ciudades de menor tamaño. Está Deir el-Balah, que tenía unos 75.000 habitantes antes de la guerra, naturalmente. Han Yunis, que tenía unos 200.000, y Rafah, ya en la frontera, que tenía unos 180.000. Todas estas ciudades se han convertido en ciudades prácticamente inhabitables a lo largo del último año. Según datos de la ONU, el 63% de las estructuras en Gaza están destruidas o dañadas. El 63%, estamos hablando de mucho más de la mitad. El 70% de las escuelas han quedado destruidas y solo 17 de los 36 hospitales, esto concretamente son datos de Oxfam, como os decía antes, que había antes de la guerra, siguen operando, aunque de forma limitada. Que la infraestructura civil esté sufriendo tanto se debe en buena medida no solo a los bombardeos israelíes, que también, obviamente, sino a que los milicianos de Hamás suelen ocultarse en el interior de estas infraestructuras civiles. Utilizan estas infraestructuras y a la propia población civil como escudos humanos. Y esto ha quedado acreditado una y otra vez. Bien, esto mismo lo contaba el otro día en el programa que hice sobre el aniversario de la Guerra de Gaza. Pero claro, una cosa es que te lo cuenten o que lo leas y a partir de ahí puedas imaginarlo. Y otra muy distinta es verlo a través de mapas o de fotografías. Verlo en persona, es decir, entrar en Gaza, hoy para alguien que no sea militar o que no sea gazatí, pues es no completamente imposible, pero realmente difícil. Y militar solo, militar israelí. Es uno de los lugares, está completamente bloqueado, tanto por tierra como por mar. Así que nos tenemos que conformar con estos vídeos que nos llegan, estas fotografías y los mapas que se elaboran. Después, muy buena parte de los datos salen gracias a agencias internacionales. Las fotografías de satélite son realmente útiles porque tenemos fotografías de antes de la guerra y fotografías actuales. Y lo mismo sucede con las que se han tomado a pie de obra, es decir, sobre el terreno. Bien, vamos a empezar con un mapa de situación. Os decía al principio que si estáis escuchando el programa a través de iVoox, no tenéis más que ir a la zona de comunidad y encontraréis ahí el mapa. Y en el caso de que lo estéis haciendo a través de YouTube, pues mirad la pantalla. En el teléfono o en el ordenador o donde estéis lo tenéis. He subido el programa con algo más de resolución de lo habitual porque la idea es que los mapas y las fotografías se vean bien. Bien, empecemos por este mapa de situación. Esta semana la situación es esta que os estoy mostrando. Sombreado en rojo vemos las partes de la franja de Gaza que están bajo control palestino. En azul están las que se encuentran bajo control directo israelí. Más allá de Gaza vemos en amarillo una zona, que es una zona de Israel, cuya población civil se encuentra evacuada. Vemos también dos líneas punteadas, una en color rojo y la otra en color azul. La de color rojo señala el punto más lejano
donde se adentraron dentro de Israel los comandos terroristas que atacaron el día 7 de octubre. Como podemos ver, llegaron francamente lejos, se quedaron a las mismas puertas de la ciudad de Ashkelon, tomaron por completo o casi por completo la ciudad de Sderot y se quedaron cerquita de otra que se llama Netivot. No son ciudades propiamente dichas, son pueblos grandes, pero vamos, algunas de las aldeas consiguieron tomarlas. Llegaron incluso hasta Ofakim y a partir de ahí hubo que sacarles. Los militares israelíes les sacaron. Luego tenemos la línea punteada en azul. Estas son las zonas dentro de la Franja de Gaza que tienen orden de evacuación. Como vemos, los israelíes están lejos de controlar toda la Franja de Gaza. Lo que hacen es intervenir cuando lo creen necesario en las zonas controladas por los palestinos. Este mapa que acabamos de ver nos permite hacernos una idea de cuál es la situación en este momento. Una situación, eso sí, siempre cambiante porque la guerra continúa, pero nos muestra cuán destruidas están las distintas zonas, porque tiene, en función del lugar donde se ha combatido más, nos permite hacernos una idea del nivel de destrucción y de dónde se ha ido concentrando la población. Vamos ahora con una fotografía de satélite, es dos fotografías de satélite del centro de la ciudad de Han Yunis. Han Yunis, como os decía antes, es la segunda ciudad más importante, o era, mejor dicho, la segunda ciudad más importante de Gaza. Tenía 200.000 habitantes. Bien, se ven las dos fotografías. A la izquierda tenemos una fotografía tomada el 7 de enero de 2024, es decir, cuando ya había empezado la guerra, y la segunda tomada hace menos de un mes, el 15 de septiembre de este año. Podemos ver el alcance de la destrucción desde el espacio. Los edificios principales han sido destruidos, podemos verlos, están escritos, eso sí en inglés, pero esto lo entendemos todos, desde el estadio municipal, el Municipal Stadium, hasta la Gran Mezquita, pasando por escuelas y por hospitales. Pero bajemos sobre el terreno. Esto nos permite, este mapa nos permite hacernos una idea de cómo se ve desde el espacio. He tomado Han Yunis, pero podría haber tomado Rafah o el caso de Gaza, que está todavía más destruida que Han Yunis, porque en Gaza es donde empezó realmente la guerra y donde empezaron estas operaciones aéreas. Pero bajemos sobre el terreno. Creo que todos hemos visto cuál es la situación de las ciudades. Digo que todos lo hemos visto porque leemos el periódico, porque vemos la televisión o porque estamos en las redes sociales y siempre nos llegan imágenes. Buena parte de los edificios están destruidos, muchos de ellos dañados y por lo tanto completamente inhabitables. Pero son los edificios públicos fácilmente reconocibles, significativos, que se utilizan pues muchas veces casi como postal de la Franja de Gaza, donde se puede apreciar bien la destrucción. Os voy a mostrar un total de 5 edificios. Los 5 muy famosos de Gaza son 2 mezquitas, el Consejo Legislativo de Gaza, hay otro en Ramallah, en Cisjordania, el mayor hospital de la Franja, que es el de Al-Shifa, y la Universidad Islámica de Gaza. Empecemos por las mezquitas. Estamos viendo la mezquita Al-Hasaina. Es una de las, o era, mejor dicho, una de las mezquitas más grandes de la Franja de Gaza. Bien, os muestro las fotos, os las he juntado para que lo tengamos más rápido. A la izquierda la vemos en una fotografía tomada durante el Ramadán en el año 2021, es decir, hace 3 años, y a la derecha, tras casi 12 meses de guerra, en septiembre de este mismo año. No ha quedado completamente destruida, pero sí inutilizable, o en buena medida inutilizable. Bien, esto es como ha quedado esta mezquita. Sigamos por otra mezquita, quizá la más célebre de Gaza. La más célebre de Gaza porque es la más antigua. Se trata de la Gran Mezquita de Gaza, también conocida como Mezquita de Omar, se llama así por el fundador, que era un general musulmán del siglo VII. Antes de esta mezquita, al parecer, había una iglesia bizantina. Bien, el edificio actual, que vemos a la izquierda, concretamente, porque a la derecha ya ha quedado muy destruido, data no del siglo VII, sino del siglo XIV, y tuvo una gran restauración en el siglo XVII. Bien, a la izquierda vemos cómo estaba en marzo del año pasado, y a la derecha tras el ataque aéreo de diciembre del año 2023. Los israelíes atacaron esta mezquita, siendo como es un lugar histórico que tiene
6 siglos a sus espaldas y además muchos elementos históricos, lo atacaron porque aseguraban que Hamás utilizaba la mezquita como polvorín y como parte integrante, parte importante de su red de túneles. Esto no es ni mucho menos descabellado pensarlo. En otras ocasiones se han descubierto polvorines en mezquitas y en edificios públicos y, de nuevo, estos túneles tenían salidas en lugares como este, que están perfectamente ocultos pues a la vigilancia aérea. Las salidas o los accesos a los túneles de Hamás no estaban a la vista que se pudiese ver desde un helicóptero o desde un dron. Bien, sigamos por el hospital. El mayor de toda la franja de Gaza, como os decía antes, es el llamado Hospital Al-Shifa. A la izquierda vemos cómo se encontraba en febrero de este año. De nuevo, había empezado ya la guerra. De hecho, se puede ver a un gran número de refugiados, ropa tendida, todos arremolinados en torno al hospital, que tiene buena parte de sus vidrios rotos. Muchos gazatíes, al empezar la guerra, se fueron hacia los hospitales asumiendo que eso no lo iban a atacar. Tras 2 semanas de lucha, en el mes de abril, la misma fachada la vemos ya prácticamente destruida. De nuevo estamos ante las mismas. Los israelíes arguyeron que se habían visto condenados a atacar este tipo de edificios, a pesar de que no era su deseo, porque los de Hamás lo habían convertido en uno de sus cuarteles generales. Es decir, habían transformado una mezquita, en el caso anterior, y en este, todavía mucho más grave, un hospital en un objetivo militar, sin importarle lo más mínimo la población civil que estuviese allí. Bien, vayamos ahora con la Universidad Islámica, la Universidad Islámica de Gaza. La Universidad Islámica fue fundada en los años 70 del siglo pasado, es una universidad muy reciente, pero llegó a tener más de 15.000 estudiantes. No olvidemos que la franja está muy poblada. El campus de la universidad sufrió ya daños en la guerra del año 2008, también en la del año 2014, y en la de este año pues ha quedado prácticamente destruida, tal y como vemos en la imagen. A la izquierda, uno de sus accesos en agosto del año 2020 y a la derecha, una imagen del campus en abril de este mismo año. Vayamos ahora con el Palacio Legislativo, el Consejo Legislativo de Gaza. Ha sufrido la misma suerte que la universidad. A la izquierda podemos ver su estado en el año 2021 y a la derecha cómo se encontraba en noviembre de 2023 tras un bombardeo aéreo. Ni qué decir tiene que no ha sido reconstruido desde entonces. Lo mismo podemos decir con la Universidad Islámica. No porque los gazatíes no tengan ganas, sino porque no tienen manera para hacerlo. Bien, con estos 5 edificios que acabamos de ver uno tras otro, nos podemos hacer una idea de cómo está el resto de la franja. Podríamos continuar así durante mucho más tiempo. De hecho, tenía más edificios. He tenido que ser selectivo a la fuerza porque podría haber estaros pasando fotografías durante 1 o 2 horas porque han sido muchos los edificios reconocibles. Estoy hablando dañados o completamente destruidos. Bueno, edificios, carreteras, puentes, etc. La mayor parte de la infraestructura civil en Gaza o está destruida o está muy dañada. En ambos casos, ya esté destruida o dañada, es imposible de utilizar, salvo como campo de batalla, que es como está siendo utilizada. La población civil ha tenido que refugiarse de los combates pues de cualquier manera. Las zonas que han quedado inhabitables dentro de las ciudades, en esas zonas difícilmente se puede vivir, porque los edificios se les pueden venir encima y porque además pues no tienen acceso a agua corriente ni a electricidad las más de las veces y por lo tanto han tenido que abandonar no ya lo que eran sus casas, sino sus propias ciudades. Esto ha obligado a cientos de miles de personas a montar grandes campamentos con tiendas de campaña totalmente improvisados, chamizos, etc. La foto que os estoy mostrando en este momento es también una fotografía tomada por satélite, en este caso la he tomado de la BBC. Lo podemos ver bien. Se ve el estado de una playa ubicada, lo podéis ver en el mapa central, en una zona al sur de la franja que se llama Al-Mawasi. En la foto superior es como se encontraba esa playa y sus campos adyacentes en mayo del año 2023, unos meses antes de que diese comienzo la guerra. La foto inferior es como se encontraba en septiembre de 2024, es decir, el mes pasado. Como vemos, las tiendas llegan hasta la misma línea de playa y ya han ocupado buena parte de los campos de cultivo que existían.
El problema en estas zonas es la supervivencia. Existe un riesgo muy alto de hambruna en toda la franja. Esto no es nuevo allí. Antes de la guerra, aproximadamente el 80% de la población gazatí precisaba de ayuda humanitaria que le llegaba del extranjero. Hoy ya es el 100%. Entra ayuda humanitaria desde Egipto, supervisada por el ejército israelí para evitar que se cuelen armas y municiones. Antes de la guerra entraban unos 500 camiones de ayuda cada día. La mayor parte de ellos pertenecían a importaciones comerciales. La frontera estaba abierta y se podía comerciar con el exterior, con algunas restricciones. Desde entonces es raro el mes en el que entran más de 100 camiones. Según la ONU, en el mes de septiembre entraron solo 53 al día, de promedio. Los israelíes aseguran que son más, que entran 140 al día de promedio y acusan a la ONU de no distribuir convenientemente la ayuda y acusan a Hamas de apropiarse de ella. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU asegura que para atender las necesidades alimentarias básicas de la población se necesita un mínimo de 300 camiones al día, una cifra que no se ha alcanzado ni de lejos desde que comenzó la guerra. Lo que sí existe es un mercado negro muy activo dentro de la franja. Buena parte de la ayuda internacional termina canalizándose a través de este mercado. Un kilo de azúcar, por ejemplo, puede llegar a costar más de 20 euros. Un kilo de cebollas, más de 10 euros. Un paquete de pañales, más de 40 euros. Como decía al principio, no tenemos ni idea de cuándo terminará esto, este infierno, pero cada día que pasa la devastación se incrementa. La cantidad de escombros que se han acumulado dentro de la franja de Gaza alcanza las 47 millones de toneladas. Para que nos hagamos una idea, en la guerra del año 2014 se acumularon 2 millones de toneladas. Os estoy mostrando un mapa en el que se ve la evolución de los escombros desde noviembre del año pasado hasta julio de este año. Vemos cómo pasamos de poco más de 4 millones de toneladas a las 47 millones de toneladas actuales, o, mejor dicho, del mes de julio, que es la última vez que se hizo este recuento. En el mapa se muestran los escombros de los edificios, mientras que el número total de toneladas incluye también el que ha salido de carreteras y puentes. Según algunas estimaciones, reconstruir todo lo destruido llevará, inyectando grandes cantidades de dinero, aproximadamente unos 15 años. Bien, esta es la situación en Gaza en estos momentos. La guerra, insisto, no ha terminado. Las operaciones militares israelíes continúan, aunque a un ritmo y una intensidad menor que hace unos meses. No sabemos hasta cuánto durará esto. Los gazatíes, lo cierto es que están acostumbrados a las privaciones, pero caray, esto es una situación muy extrema, que no debería alargarse mucho más. Pero hoy por hoy todo está sujeto a que el gobierno israelí considere concluida la operación. Eso tampoco sabemos cuándo será. Se puede señalar a Israel como único responsable de este destrozo, pero jamás ha contribuido de forma decisiva a que hayamos llegado hasta aquí. No tienen posibilidad alguna de imponerse al ejército israelí y todo lo que pueden hacer es seguir sacrificando la vida y el bienestar de su propia gente. Es decir, que están luchando contra Israel hasta el último gazatí. Urge, por lo tanto, que esta organización se rinda y sus efectivos se desmovilicen. Y se entregan, naturalmente. Quizá en la resistencia a ultranza algunos encuentren cierta épica, pero la realidad es la que es. Cuando se ha provocado y perdido una guerra, no queda otra salida que la capitulación. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Ricardo de Bilbao, que nos habla del conflicto entre los palestinos y los israelíes y nos da 3 razones por las que hay que apoyar a Israel. Y quería hacer un pequeño apunte sobre el conflicto eterno, vamos a llamarlo eterno entre comillas, palestino-israelí o israelí-palestino. He intentado, yo creo que tenemos tantas horas y ya llevamos tantos años con este conflicto que lo dan por la tele y por alguna extraña razón todos creemos que sabemos un montón sobre el conflicto y no tenemos ni pajolera idea de lo que pasa, ni sus raíces, ni nada por el estilo. Sí es cierto que yo he intentado empaparme un poquito de este conflicto, de dónde viene y cómo viene, y bueno, me parece tan tóxico y retorcido que llega un momento en que me da tanta pereza que no quiero saber nada. Pero sí es cierto que cuando me pasa este tipo de cosas, lo que hago es ir un poquito
a las evidencias simples y te voy a decir tres evidencias simples que me hacen decantarme por uno y no por otro. La primera es que Israel es una democracia y Palestina no. La segunda es que me llama mucho la atención que desde ciertas ideologías políticas sea pro-Palestina y ciertos colectivos sean pro-Palestina, como puede ser el feminismo y todos estos movimientos LGTB, cuando en Palestina pues un gay pues tendría problemas. Y digo tendría problemas, me lo pones entre comillas, porque lo digo en plan eufemismo. O sea que realmente tendría problemas de vivir allí, problemas gordos. Y luego el tercero que puedes llamarlo pragmático o egoísta por mi parte, es que Israel está haciendo de tapón. Está haciendo de tapón contra el fanatismo islámico. Porque si cae Israel, los siguientes somos nosotros. Y cuando digo nosotros, digo Europa. Entonces, que los de Israel no son unos santos, me parece muy bien. Pero son de los nuestros. Así que yo creo que no tengo que saber mucho más. Y con esos tres detalles, pues lo tengo bastante claro, ¿no? En qué lado me posiciono. Y bueno, veo que has estado últimamente por Bilbao. Me alegro mucho que te vaya genial con los nuevos libros y tal. Y te mando un saludo desde el 8, ¿vale? Venga, Fernando, hasta otra. Pues sí, Ricardo, estuvimos Alberto y yo en Bilbao el mes pasado. La ciudad nos recibió con sus mejores galas climáticas, cosa que ya sabes que no es muy habitual, que eso de llegar a la segunda quincena de septiembre a Bilbao puede convertirse en toda una experiencia lluviosa. Pero no fue así y de eso dan fe los vídeos que grabamos en la ciudad. Respecto a lo que nos comentas del conflicto entre Israel y Palestina, a ver, no se trata de tomar partido y elegir bando. Esto no es un deporte, esto es una guerra. Se trata de comprender cuál es el origen del conflicto y qué es lo que está sucediendo. A partir de ahí, tanto los israelíes como los palestinos son seres humanos y ambos tienen derecho a vivir en aquella tierra, que es su tierra. Lo ideal sería que viviesen en paz, pero eso se antoja imposible desde hace décadas. Podemos empezar a buscar culpables, que es lo que se hace habitualmente, y lo que nos encontraríamos es que ambos cargan con culpas. De cualquier modo, mirar a los israelíes y a los palestinos como grupos cerrados con una voluntad única sería también un error. Hay muchos israelíes y palestinos que están a favor de que se llegue a algún tipo de acuerdo, haciendo concesiones. Otros que no quieren hacer concesión alguna y pretenden imponerse. Entre los palestinos es más habitual que no estén dispuestos a hacer ningún tipo de concesión. Y ahí tenemos los resultados en sus elecciones y el tipo de líderes que eligen. Puestos a preferir Israel o la Autoridad Nacional Palestina, el gobierno israelí o la Autoridad Nacional Palestina, viendo a los gobiernos, al modo de Estado que tienen, personalmente prefiero Israel, ya que, como bien has dicho, Ricardo, es una democracia de estilo liberal, donde se respetan las libertades fundamentales y que, a pesar de sus defectos, ha conseguido mantener ese sistema político en la peor de las circunstancias. En el caso de los palestinos, tienen dos gobiernos, uno en Cisjordania y otro en Gaza. Uno es malo y el otro es peor. El de Gaza era abiertamente una organización terrorista que es la que dio origen a la actual guerra. Bien, seguimos con Israel de Vigo, que nos habla de la televisión pública y de sus corresponsalías. Y me gustaría hacer un comentario al hilo de un programa que tuvisteis en B1, en el cual Luca Costantini hizo una defensa que yo tildaría de valiente, dado que estaba rodeado de coyotes contrarios a la televisión pública. Bueno, el hombre hacía una defensa de la existencia, de la conveniencia de que se mantuviera una televisión pública. Y uno de los argumentos de peso que empleaba pues era la necesidad de mantener corresponsalías en diversas capitales o en diversos lugares del mundo, cosa que los medios privados pues estaban abandonando o preferían no hacer. Cabía preguntar por qué los medios privados pasan de tener corresponsales, pero bueno, siguiendo con el argumento, claro, yo mi experiencia de la época en la que veía la televisión era tener una serie de rostros familiares, porque realmente los corresponsales de televisión española se iban rotando. Cuando se cansaban de una ciudad, pues pedían que les destinaran a otra. Se ponían con una vista característica de la capital en la que se suponía que estaban de fondo para demostrar que estaban allí, pues nos veían un comunicado de agencia, porque yo no recuerdo que estos intrépidos corresponsales aportaran alguna noticia pues que yo no pudiera leer en el periódico o, ya digo, en un comunicado de agencia.
Lo cogían, lo recitaban y a otra cosa. Eso, digamos, en la parte menos negativa. En la parte más negativa estarían pues los talibanes que están destinados en Oriente Medio, que tienen una información absolutamente sesgada a favor de uno de los lados, o por ejemplo la inolvidable crónica de Lorenzo Milá desde Roma, había elegido pasar una temporada en la capital de Italia, en el comienzo de la crisis del coronavirus, diciendo pues que había 4 casos y que además esto se pasaba como la gripe. La suerte que ha tenido es que, bueno, al ser uno de los nuestros, pues esto no le ha perseguido. Se lo sacan, se lo recuerdan de vez en cuando en redes y poco más. Y el gran contraste es que, por ejemplo, tú, Fernando, que eres una persona que se exhibe buena parte del año en pantalón corto y que hace el programa desde el salón de su casa, yo creo que tienes una red de corresponsales, o si se quiere decir así, también de expertos, mucho más sólida que la que pueda tener Televisión Española, que aporta contenidos con más valor que los bustos parlantes que tienen destinados a cuerpo de rey por medio mundo. Estoy pensando en Andrea, que nos habla de los bichitos, tienes expertos en temas de informática, te hablan desde este país, desde Estados Unidos, desde Miami te hablan de Cuba, y también pues Andrea repite como experta en Reino Unido. Entonces realmente yo digo, admiro el valor de Costantini, pero vamos, lo de los corresponsales, las corresponsalías, al menos de Televisión Española, no tienen un pase, no aportan nada, no investigan, no gastan la suela, no se reúnen con nadie, y para hacer crónicas, insisto, de 30 segundos, que las hemos visto todos, repitiendo, recitando lugares comunes, pues no sé para qué hay que pagar este dineral. Los medios privados no suelen tener corresponsalías propias por el extranjero porque son realmente caras. Eso de la corresponsalía es una figura muy de las televisiones estatales tradicionales que tienen presupuestos virtualmente ilimitados. Pero una cadena de televisión que se financie con publicidad y que no sea tampoco no esté especializada en noticias, como puede ser, no sé, pues CNN, por ejemplo. Pues sí, CNN pues está especializada en eso y tiene corresponsales en todo el mundo. Pero si no es tu especialidad, si lo que das son 2 informativos al día, pues no te compensa tener muchas corresponsalías o directamente ninguna. No puedes mantener decenas de corresponsales repartidos por todo el mundo porque es que sería prohibitivo. Simplemente el corresponsal no se pagaría el sueldo. El negocio de la información está además muy distribuido, por lo que puedes contar con corresponsales locales a los que les encargas que te hagan un reportaje o directamente con enviados especiales en el caso de que suceda algo excepcional. También puedes tirar de expertos locales a los que entrevistar, pero vamos, las principales agencias de noticias como Reuters o AP facilitan lo principal de la información que luego tú tienes que poner en contexto. Yo para hacer la contracrónica me nutro mucho del trabajo de agencia, que luego me encargo de contrastar y de cruzar con otro tipo de información. A ver, yo en este programa trato esencialmente información internacional y no estoy en el lugar de los hechos. Bueno, me pasaría el día viajando, no podría sentarme nunca a grabar, pasaría el día en los aviones. Por lo general estoy en Madrid y últimamente paso mucho tiempo en Inglaterra, pero eso no me impide tratar temas que se sucedan fuera de la ciudad de Madrid o la ciudad de Cambridge. Que en ese caso, si fuese así, no podría hablar de muchas cosas. De la obtención de la noticia se encargan los periodistas que, bueno, pues hacen ruedas de prensa, que están al pie de la noticia, que entrevistan a los testigos, etc. Y luego todos bebemos de esa información. También los corresponsales de Televisión Española, por supuesto, que como bien dice se limitan a leer notas de agencia, tratando, eso sí, de ambientar la lectura en alguna plaza característica de la ciudad en la que están destinados. Pero bueno, refiriéndonos ya a Luca Costantini, que el pobre Luca tenía que utilizar algún argumento para defender su convicción de que tienen que existir medios de comunicación estatales, más concretamente una televisión estatal. Bien, seguimos con Jordi, que es de Tortosa, y que nos habla de subsidios y de cómo la libre competencia es el mejor remedio para que haya abundancia de bienes a buen precio. Quisiera hacer una pequeña aportación al respecto del comentario de un contraescucha de Segovia, que hoy en la Contracrónica ha comentado al respecto de la posible subvención que en su ciudad se estaba gestando para el colectivo de celíacos. Y creo que ha abierto un melón muy interesante en referencia a si conviene subvencionar o no conviene subvencionar desde el punto de vista, digamos, económico y liberal, ¿no? Porque, claro, él apuntaba en su comentario diciendo, no, esto no van a rebajar o eliminar el IVA de esos productos, no, lo tenemos que pagar entre todos. Bueno, solo hacerle notar al compañero contraescucha que quizás él estaba proponiendo un poquito lo mismo, pero con otras palabras, ¿no?
porque sí que es cierto que el grupo municipal o la corporación municipal de Segovia puede, dentro de sus atribuciones, eh, generar pues subvenciones, ¿no? Pero el hecho de eliminar el IVA de esos alimentos o rebajarlo, pues en definitiva también estaríamos haciendo lo mismo, ¿no? Pero al revés, es decir, el Estado dejaría de ingresar ciertas cantidades que al final pues también tendríamos que compensar entre todos. Es decir, que al final es un poquito lo mismo, ¿eh? Lo que pasa con una cosa sería la corporación municipal, la otra el Estado. Pero no va por aquí mi aportación, ¿eh? Es decir, yo diría más como economista. Quisiera hacer notar que el hecho de subvencionar o eliminar el IVA, en el fondo, no es bueno para ese producto. Es decir, mira, vamos a ver, un ejemplo. Hace bastantes años hacer un deporte en España era caro. Era caro también porque la ropa deportiva era cara. En este momento tenemos una oferta de ropa deportiva tan impresionante que todos hemos ido alguna vez a esa cadena francesa que vende ropa de todos los deportes. Y ahora todos tenemos equipación para pádel, tenemos equipación para ir a correr, tenemos equipación para ir en bicicleta, evidentemente. Eh, Antes eso no pasaba, ¿no? ¿Por qué? Porque se generó, bueno, se detectó pues ese nicho de demanda que había y la oferta reaccionó y dio productos variados. El mismo caso parece suceder con el tema de los alimentos de celíacos. Hace unos años ser celíaco era carísimo, 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 y ahora continúa siéndolo, ¿eh? Pero fíjate que el contraescucha hablaba de 1.000 y pico euros de diferencia anuales. No es ni nada comparado con lo que era esto hace 20 años, ¿eh? Muchos supermercados han detectado el nicho de negocio y ahora los productos para celíacos, siendo todavía más caros, no son tan caros como era antes. Entonces, ¿a dónde voy a parar? Que si nos dedicamos a subvencionar, lo único que generamos es, estamos incidiendo sobre la oferta y la demanda de tal manera que como el precio de equilibrio percibido por el consumidor es con IVA incluido, para entendernos, si eliminamos el IVA lo que provocamos es una rebaja directa del precio, pero como se va a llegar al punto de equilibrio igual, al final ¿qué va a pasar? Que muy probablemente acabaremos comprando al mismo precio sin IVA, pero al final quien se lleva el beneficio será el vendedor en este caso, ¿vale? Quiero decir que la economía con las subvenciones y las rebajas así no, ya lo decía Adam Smith, la mano invisible, es decir, no es muy amiga de estas cosas. En cambio sí que es amiga de la competencia sana y de la innovación y etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la solución para estos casos, a ver, por ejemplo, es mucho más caro vivir para un celíaco por el tema alimentario, como también lo es para una persona que tenga un déficit visual tipo miopía, etcétera, que tiene que comprarse unas gafas cada X tiempo. Es decir, todos tenemos una cosa u otra, ¿no? Pero aquí la gracia de todo es que pueda existir competencia perfecta, el máximo de operadores y sobre todo pues que se detecte ese nicho de demanda para rellenarlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Venga, esa es mi opinión. Fernando, un abrazo, felicidades como siempre por tu trabajo, saludos. Pues estoy de acuerdo contigo, Jordi. Rebajar impuestos es una manera de forma selectiva, quiero decir, es una manera de subvencionar indirectamente un producto, a un fabricante o a un prestador de servicios. Siempre será mejor, sin duda, que subvencionarlo de forma directa con cargo a los presupuestos, pero supone una distorsión del mercado. En España eso lo hemos tenido ocasión de ver en muchísimos productos, porque como bien sabes aquí hay 3 tramos de IVA, en función de lo que considere a bien el gobierno. Está el general, el 21%, el reducido, el 10% y el superreducido, el 4%. El reducido va dirigido a la alimentación y al transporte también, pero no toda la alimentación. Lo que se considera alimentación esencial básica lleva el superreducido. Luego algunos servicios no llevan IVA, creo que como es el caso de la atención sanitaria, la educación. Es decir, que se privilegia un tipo de productos sobre otros. Sería mucho más sencillo tener un tipo de IVA único, más reducido, no sé, del 15%, por ejemplo. En este caso de la distorsión del mercado lo tenemos, el más claro de todos es el precio del gasóleo, del diésel, vamos, que en España es más barato porque su carga fiscal es menor. El resultado es que se llenó el país de coches diésel, recordadlo. Y luego andaba el gobierno preocupado porque decía que contaminaban más. En fin, lo habían creado ellos con esas. Habían creado el problema abaratando el diésel cargándole menos impuestos. Bien, vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de Irán como objetivo nuclear. Pareciera que le toca a Israel el siguiente movimiento en este toma y daca que se está desarrollando entre ambos. Como Irán se ha demostrado vulnerable e Israel ya no está para contemporizaciones, en Teherán deben de andar tensos
con motivo. La localización, el momento y la intensidad se desconoce y se teme por lo grave y por lo que supondrá. Tensa espera para todos. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos la contracrónica de hoy. Ha sido una contracrónica un tanto especial porque he metido muchas fotos. Espero que lo hayáis disfrutado. Hoy estamos Alberto Garín y yo mojándonos, nunca mejor dicho, porque está lloviendo y bien en Galicia. Estamos en Santiago de Compostela. A las 7 de la tarde podéis vernos. Vamos a presentar contra la Revolución Francesa junto con Miguel Anxo Bastos en la librería Follas Novas. Esto está en la Rúa de Montero Ríos 37, lo estoy leyendo, ¿eh? Así que nada, allí os esperamos. Ya sabéis, los que habéis estado en otras ciudades, cómo lo hacemos. Presentamos primero el libro y luego ya pasamos a la firma. Así que cuantos más gallegos vengan, mejor, porque nos encanta poder hablar con cuantos más oyentes y lectores que se presenten allí. Vamos, conocerlos personalmente. Así que nada, os esperamos, ya sabéis, 7 de la tarde, librería Follas Novas. Muy bien, pues con esto ya, sí que sí, me despido de vosotros. Pues hasta mañana no, porque no puedo hacer el programa, porque estoy en Santiago de Compostela, pero sí hasta el siguiente, que tenemos Contrahistoria. Una contrahistoria, por cierto, muy especial. Eso mismo, hasta el viernes.